Bienvenidos, manitas. Hoy vamos a cambiarle el tamaño a una caja de zapatos para adaptarla a nuestras necesidades. ¿Queréis ver cómo hacerlo? Acompañadme, que empezamos. Vamos a empezar a marcar las medidas en la base. Después ya haremos la tapa. Lo primero que tenemos que saber es el tamaño de nuestra caja. Yo la necesito cuadrada. Mido el ancho de mi caja, que son 19 centímetros, y lo marco aquí, en los laterales largos. En los dos lados largos y también en la base. Lo siguiente, vamos a hacerle estas dos solapas para que queden ambos lados iguales. Hemos dicho que mi ancho es de 19, pues voy a hacer unas solapas de 9 centímetros en un lado y 9 en otro para que quede el ancho de 18. Y solo lo voy a marcar en los dos laterales. Siguiente marca la vamos a hacer en la base y medimos el alto de nuestra caja. En mi caso no llega a 12 centímetros, 11,9. Yo lo voy a hacer a 12. Y desde la marca que hicimos en la base, a 19 centímetros, marcamos los 12. Y este pedacito que nos queda aquí, que es de 3 centímetros, lo vamos a dejar para crear esta solapa de aquí. Ahora vamos a hacer los cortes. Primer corte, la marca que hicimos a partir de los 19, que era de 9 centímetros, por aquí cortamos. En este lado y en este otro. Siguiente corte, vamos a eliminar este trozo de aquí y vamos a dejar la base. Cortaremos por estos tres cantos, desde el corte que hemos hecho, todo alrededor, hasta este otro corte. Siguiente corte, vamos a separar lo que hicimos para solapa de la base. Así que vamos a cortar por aquí hasta la marca de los 19 y por aquí hasta la marca de los 19. Y os tiene que quedar así. Ahora vamos a hacer las dobleces. Por esta marca de los 19 y por esta otra de aquí vamos a marcar y a doblar. Con un buril pasamos varias veces para ayudar a hacer la doblez. Y en estas solapitas vamos a cortarle en ángulo tanto arriba como abajo. Lo mismo en esta otra de aquí. Y ahora la doblez la vamos a hacer en la marca de la base y en esta otra de aquí, que nos sobraron los 3 centímetros. A esta pestaña lo mismo, cortamos en ángulo en las esquinas. Y ya lo tenemos listo, es así de sencillo. Estas pestañas las vamos a doblar hacia adentro y la solapa la vamos a pegar aquí, haciendo coincidir esta esquina con este lado de aquí. Y esta solapa la pegaremos hacia adentro. Ya tenemos los dos laterales iguales y la cajita cuadrada. Y para pegarlo voy a utilizar cola blanca de carpintero y sujetar con cinta de pintor para que se seque sin moverse. Lo mismo tenemos que hacer con la tapa. Para ello colocamos la tapa, damos la vuelta y vamos a marcar por donde termina la caja. Medimos el alto de la tapa, 5,8, y vamos a marcarla dos veces. A partir de esta línea, 5,8 y otros 5,8 para hacer la solapa. Igual que hicimos en la base,
medimos el hueco que tenemos, son 19,5. Pues las solapas también las vamos a hacer de 9 centímetros, igual que hicimos en la caja. 9 centímetros en este lateral y 9 centímetros en este otro lateral. Y empezamos por los cortes, en esta marca de los 9 centímetros. Y por este borde. Como hicimos con la base, es exactamente igual. Aquí hicimos dos marcas a 5,8, pues en la segunda marca de 5,8 por ahí cortamos. Y ahora separamos las solapas. Las marcas que hicimos, que era el hueco de nuestra caja, aquí vamos a darle un poquito de holgura porque ahora después vamos a decorar la base. Entonces, para que nos encaje bien, vamos a darle medio centímetro más. Y ahora cortamos en ángulo las solapas hasta esta última marca que hemos hecho. En los laterales de la tapa el cartón está doble, así que para que no me engrose demasiado este lado, voy a quitarle uno de los lados. Esta marca de los 5,8 ahora la tenemos que desplazar medio centímetro hacia allí por este medio centímetro que le hemos dado de holgura a la base. Y lo pegamos y ya tenemos la caja ajustada al tamaño que necesitábamos. La decoración la voy a hacer con cartulina y papeles decorados. Voy a utilizar esta colección de estampería Blue Dream, que es muy veraniega. Empezamos como siempre canteando la caja por el exterior. Para ello, cartulina, yo la estoy utilizando en azul marino. Unas tiras de 3 centímetros de ancha y doblamos a la mitad. Y otras tiras también iguales del mismo tamaño, de 3 centímetros, pero que no vamos a doblar. Las que tenemos dobladas van a ser para los cantos. La que no tenemos doblada va a ser para la parte de arriba, tanto de la base como de la tapa. Vamos a empezar por esta zona. Y lo voy a ir pegando con cola blanca de carpintero. La mitad de la tira por el lado exterior y la otra mitad la doblaremos hacia el interior. Para doblar la cartulina hacia el interior vamos a hacer unos cortes en las esquinas. Y ahora ya pegamos hacia adentro. Lo mismo forraremos en la parte de abajo.
Y ahora con las tiras largas que doblamos a la mitad vamos a cantear las esquinas. Primero tomamos medida y cortamos cada una de las piezas. Y para que las esquinas nos queden perfectas, cortaremos en ángulo. Y las vamos pegando. Voy a empezar decorando el exterior de la base. Para ello voy a utilizar estos dos papeles que el fondo son similares. Como hacemos siempre, vamos a medir cada lateral, 19,5 por 12. A esas medidas le voy a quitar medio centímetro para que cuando coloquemos el papel, la cartulina azul se vea por el borde. Pues con las 4 piezas ya cortadas, ya estáis viendo la máquina de coser y vamos a hacerle un pespunte todo alrededor al papel. Esto es meramente decorativo, no tiene otra función. Es opcional, si queréis lo hacéis y si no, no. Me preguntáis muchas veces qué máquina hay que utilizar para coser en papel o en cartón, qué tipo de aguja, qué hilo. Bueno, pues la máquina, la normal. Yo me compré esta muy baratita, es muy sencilla. La aguja, la que traía la máquina, y el hilo, eso sí, con el papel no hay problema, pero cuando vamos a coser cartón necesitamos un hilo de calidad. No nos sirven los hilos comprados en un bazar, porque de la presión, de la tensión del cartón, se nos puede romper. Pero con el papel, el hilo que tengáis. Y yo estoy utilizando un azul turquesa para que contraste con el papel. Y pasamos a pegar el papel cada uno en su lateral. Y para la base, trocito de cartulina azul que también le he hecho el pespunte. A la medida de la base le quitaremos medio centímetro como hemos hecho con los papeles decorados. Pasamos a forrar el interior con la cartulina azul. Vamos a medir el alto de nuestra caja, en mi caso son 11,5, pero voy a cortar todos los 4 laterales con el alto de 12,5. Le voy a añadir 1 centímetro para hacer una pestaña en la base de cada lateral para cubrir la esquinita. En 2 de los lados enfrentados medimos el ancho y a la medida que nos da le añadimos 2 centímetros. Uno para hacer una pestaña que cubra este canto de aquí y el otro centímetro para que cubra este otro canto de aquí. Yo ya tengo aquí mi pieza cortada de 12,5 por 20,5 y le vamos a hacer los pliegues para formar las pestañas. A 1 centímetro de uno de los lados cortos marcamos y lo mismo en el otro lado. Y ahora en uno de los lados largos, que será la parte de abajo, marcamos también 1 centímetro. Hacemos un corte en estas dos esquinas pasando por la unión de las dos marcas. Y doblamos. De esta hacemos 2 piezas. Para los otros 2 laterales, como con estas ya hemos cubierto las esquinas, simplemente mediremos el ancho con el mismo alto que hemos hecho para los 4 laterales. Y a mí me salen las piezas de 12,5 por 18,5. En estas solamente vamos a hacer la marca de ese centímetro en la parte de abajo. Y hacemos 2 piezas también. Y para la base, un cuadrado con las medidas interiores. El mío es de 19 por 18,5. Las medidas depende del tamaño de vuestra caja. Empezamos pegando los 2 laterales más grandes, los que tienen las pestañas en los lados y en la parte de abajo. Pasamos a decorar la tapa. Voy a aprovechar un pantalón viejo que tenía por aquí y he cortado tiras
una para cada lateral, igual que cortamos los papeles, medimos el ancho y el alto y a esas medidas le quitamos medio centímetro para que a la hora de pegar la tela se nos vea la cartulina azul. Y también le voy a pasar un pespunte a la tela alrededor. No le voy a hacer orilla. Seguimos con la tapa. El interior ya lo tengo forrado porque se hace exactamente igual que con la base, tomando las medidas del ancho, el alto y teniendo en cuenta las pestañitas que dejamos para cubrir las esquinas. Y ahora vamos a la parte superior de la tapa. Voy a utilizar tela vaquera, la misma que de los bordes, y he cortado un cuadrado que cubra toda la tapa menos el borde para que se vea la cartulina azul. Un cuadrado en cartón gris de 2 milímetros de grosor que va a ir aquí encima, pero forrado con la cartulina azul. Y por último, en la colección de papeles habían estas tarjetas. Yo he recortado una para pegarla aquí, en la parte superior. Si os fijáis, voy dejando siempre un margen para que se vea cada capa de lo que estoy poniendo. Pues lo primero que voy a hacer a este trocito de tela, coserle el pespunte todo alrededor. Forramos el cartón gris por uno de los lados. Al final, esta tarjeta he decidido pegarla encima de otro cartoncillo. Mide 13,5 por 13,5. La pego encima y ya montamos toda la tapa. Pegamos cada una de las piezas en la tapa. Y ahora ya solo nos queda decorar un poquito esta zona de aquí. Para ello yo voy a utilizar estos recortes de este papel, un trocito de malla de patatas que va a ser a modo de red de pescador, estrellitas de mar, mini caracolas y cuerda. Y termino colocando una etiqueta metálica. Y así es como ha quedado. Una cajita muy veraniega, muy mediterránea. Ahora cuesta un poquito abrirla porque aún tiene humedad en la cola de haber pegado la tela, el papel y demás. Esto pasa siempre en el cartonaje, pero dejemos pasar unos días y abrirá y cerrará perfectamente. Y una duda que os surge siempre que trabajamos con papel de scrap.
si los trabajos no los barnizo. Pues yo no tengo costumbre de hacerlo. Es como las scraperas que también utilizan este tipo de papel, que hacen un álbum de fotos y no lo barnizan, lo dejan tal cual. Van con cuidado para que no se les manche, pero no lo barnizan. ¿Podéis hacerlo? Sí, pero siempre y cuando utilicéis un barniz en spray, porque en spray se aplica menos cantidad, menos humedad al papel y no se os arrugará. Pero sí, lo podéis barnizar aunque yo no lo haga. Hoy hemos visto cómo adaptar una simple caja de zapatos al tamaño que necesitamos. Y como veis terminada, no tiene nada que ver con la caja que teníamos. Espero que os guste la idea y os sirva de inspiración. Darle like al vídeo, compartirlo y suscribiros si aún no lo habéis hecho. Y a mí es algo que me ayuda un montón. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.